Bueno, en lo personal no suelo hablar, la verdad, mucho de este tema. No es, digamos, mi tema principal. Pero bueno, creo que sí es algo relevante en cierto sentido también compartir un poco en este aspecto social de relaciones amoroso-afectivas. Y sobre todo creo que es importante para generar un poco más de conciencia, para abonar a generar un poco más de conciencia y además ayudar a pues generaciones más jóvenes, digamos, que apenas como que van entendiendo de qué va la cosa, eh, a justamente volverse más conscientes y tomar de alguna manera en ese mismo sentido mejores decisiones, ¿no? En sus relaciones afectivas, en sus relaciones amorosas, en sus relaciones sexoafectivas. Es creo que muy importante, sí, de vez en cuando tocar este tema. Y bueno, en este caso quiero hablar un poco de, sí, con esta perspectiva, digamos, para, digamos, de alguna manera como en el sentido de dar consejos un poco más enfocados a los hombres que tienen, em, pues, dudas o inquietudes sobre de qué va esto, ¿no? Sobre a veces eh, muchos temas que no nos llegan a explicar y que pues de alguna manera vamos a ensayo y error y a la propia experiencia y a nuestro propio empirismo de estar experimentando y fallando y cometiendo errores y en ese mismo camino ir aprendiendo como que sobre la marcha ir decidiendo, ¿no? Sí quiero nada más dejar de inicio claro que esto no intenta ser como una especie de consejería como los influencers que ya de por sí se dedican a eso y que algunos de ellos son, por cierto, bastante criticados. Yo creo que al final, más allá de la crítica en general, yo me mantengo un poco al margen para no hablar específicamente de ellos, pero algunos de ellos creo que tienen buenas intenciones, tal vez las formas no son las mejores, pero vamos, sí hay una realidad en el sentido de que hay poca orientación hacia los hombres, más aún, insisto, estas generaciones jóvenes, como en algún momento pues me tocó a mí serlo, que no tenemos a veces como mucha brújula, ¿no? Que no siempre, ni siquiera a veces, aunque sea tu papá o que sea un amigo mayor o un tío, muchas veces no te orientan en estos sentidos porque ni siquiera ellos mismos tuvieron esa orientación y puede que hasta estas alturas ni siquiera hayan tenido el aprendizaje. Entonces, este es el de introducción en general, pero lo que realmente quiero hablar hoy es cómo es que de alguna manera el hombre suele percibir que es necesario relativamente eh, comportarse para satisfacer a una mujer. De nuevo, es como de manera común el hombre cree que debe de comportarse para satisfacer a una mujer. Y gran parte del consejo está en ese mismo sentido, porque en la misma eh, pregunta, digamos que está la trampa. Y es parte de lo que trataré de llegar al final del consejo, pero inicio diciendo cómo es que el hombre cree que debe de comportarse para satisfacer a una mujer. Esta pregunta puede estar latente prácticamente en toda la, pues gran parte de la vida de un hombre y puede que nunca lo entienda. O sea, porque hay que entender que el hecho de experimentar cosas no implica que aprendes de ellas. Muchos confunden experiencia con aprendizaje y no va precisamente correlacionado siempre. Cuando una persona te dice es que yo tengo 50 años de experiencia,
no precisamente te garantiza que sea buena esa persona en lo que hace, porque puede tener 50 años de experiencia haciendo lo mismo durante 50 años y durante 50 años estarlo haciendo mal. Tampoco es confiable ver esto, por ejemplo, en un restaurante que te dice, estamos aquí desde 1950, llevan más de 100 años operando. Y dices, bueno, muy bonito y todo, pero al final, de nuevo, puedes estar aquí 50, 100 años y al final estar haciendo las cosas mal. Entonces, muchas veces las personas no alcanzan a distinguir esta cuestión importante de que la experiencia no asegura un buen desempeño y tampoco asegura calidad y tampoco asegura aprendizaje. Entonces muchos en la vida podemos estar experimentando cosas, muchos hombres pueden estar viviendo incluso muchas relaciones y tener en teoría mucha experiencia, pero estar haciendo las cosas mal. Lo importante acá es al final poder lograr que a partir de tus experiencias, de tus vivencias, puedas canalizar eso y convertirlo en aprendizaje, efectivamente en aprendizaje. Porque de lo contrario podrías estar cometiendo durante 50 años de tu vida los mismos errores sin haber aprendido un carajo. Por eso es que creo que es importante sí dar algunos consejos, ¿no? O sea, yo en general insisto que yo no soy mucho de hablar de estos temas, no me siento un experto en la materia, pero bueno, sí creo que dentro de mi experiencia he logrado aprender cosas y si estas cosas le pueden servir a generaciones más jóvenes, que a mí, como dicen muchos, a mí me hubiera gustado saber o que alguien me dijera o me orientara en aquel tiempo, pues esa es realmente la intención. Y hacerlo de la manera más responsable, más equilibrada posible, ¿no? Acá no se trata de caer en esta típica guerra de sexos que por favor de inicio por ahí ya hay que empezar a evolucionar y ese sería uno de mis primeros consejos para los hombres jóvenes. Por favor dejen de pensar que hay una guerra de sexos. Tenemos que empezar a elevar no solo el debate, porque esto ya no es un tema de debate, hay que empezar a elevar nuestro nivel mental, emocional, nuestra propia conciencia tiene que empezar a ser a otro nivel. No podemos estar en ese juego arcaico, anticuado, retrógrada, de estar pensando que los hombres tienen que estar contra las mujeres. O viceversa, pensar y asumir per se que las mujeres van a estar en contra de los hombres. En estos tiempos donde además evidentemente confluyen movimientos feministas de estos tiempos, ¿me explico? Donde sí puedes encontrar visiones muy radicalizadas o muy extremistas, tanto en un bando como en el otro. Hablo del bando de los hombres o hablo del bando de las mujeres, pero insisto, en gran parte, por eso mismo creo que es importante no radicalizar, ¿no? Y no volver esto una guerra, porque en el fondo realmente no lo es, ¿no? Aquí lo único que debemos de, en verdad enfocarnos es en elevar nuestro nivel intelectual, nuestro nivel emocional, nuestra inteligencia emocional, hacer como una especie de mezcla ahí entre la razón y la emoción. Como decía Eduardo Galeano, lo que hay que aspirar es a ser de alguna manera seres sentipensantes que no renuncien la cabeza de la emoción, que no renuncien la emoción de la razón y que seamos capaces de sentir y de pensar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para no divagar más y volver a la pregunta que hacía, ¿qué es lo que piensa el hombre, lo que asume que tiene que hacer para satisfacer a una mujer? ¿Qué es lo que cree? ¿Cuál es la creencia? Bueno, esta pregunta pues es muy amplia, muy ambigua, muy vaga hasta cierto punto, sí. Pero lo que quiero asociar acá es dos cosas fundamentales para que se entienda. Por un lado, la creencia del hombre. Con eso quiero decir lo que crees, no lo que es, lo que crees. Y por otro lado, satisfacer a una mujer. Estas dos cosas son las que generalmente, más o menos, un hombre
aunque no lo racionalice, aunque no lo ponga de manera lógica o explícita, en el fondo es lo que intenta lograr. ¿Y por qué además intenta lograr esto? Bueno, pues por razones relativamente comunes, típicas, por no decir hasta primitivas. El hombre, y lo voy a reducir al máximo, aunque no seamos tal vez, sí somos simples, pero tal vez no tanto, pero sí creo que somos, y siempre lo he dicho, mucho más sencillos de entender que las mujeres. Eso, la verdad, yo lo sigo pensando. El hombre se mueve por dos cuestiones fundamentales, por la cabeza de abajo y por la de arriba. Y es así, evolutivamente es así. La biología en el hombre de alguna manera provoca que sí, que siempre dentro de sus prioridades, dentro de ellas muchas, insisto, podrán ser más evolucionadas, pero otras siguen siendo igual de primitivas, está el sexo. Entonces, desde niños y pasando por adolescentes, pubertos y llegando, no sé, a la universidad y demás, pasan por un proceso los hombres, desde que son muy jóvenes, desde esta parte como cuando son niños que puede que las niñas ni las voltees a ver porque estás jugando con los niños y que muchos hasta dicen, bueno, yo no me junto con las niñas porque son mis enemigas o niños que digan, no, es que no me gusta estar con las niñas. Eso está mal, ¿no? O sea, que las reniegan de alguna manera, pero que años después están tras de ellas. O sea, en el recreo de la primaria los niños ni voltean a ver a las niñas. Corte A, el plot twist es que pasan los años y años después ya no te encuentras a los niños, sino te encuentras a los jóvenes y a los adultos hombres siempre tras de una mujer. Como decía, pues una explicación fundamental es que el hombre va a querer sexo y esto no es secreto de nadie. Por supuesto que el hombre quiere tener sexo con una mujer y de ahí, bueno, se deriva el tema de la atracción y que el hombre le atrae una mujer atractiva de manera general. El hombre es atraído siempre sexualmente por la mujer. Así funciona la biología. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cómo ir procurando que la conciencia del hombre se vuelva tan... porque no es fácil, esto no pasa de la noche a la mañana. Ir entendiendo que dos cosas. La mujer no es un objeto que existe para satisfacer al hombre. Y por otra parte también existen cosas superiores al sexo, como por ejemplo el amor. Eso es algo que vas entendiendo en el camino, si lo sabes aprender. Desafortunadamente muchos hombres, por sus niveles de conciencia, se quedan yo diría, en capas muy inferiores para entender que compartir algo con una mujer puede ser mucho más elevado que simplemente reducirlo a una cuestión primitiva como el sexo. De una mujer no solo puedes obtener sexo, puedes obtener muchísimas otras cosas, incluida, por decir algo y lo mínimo, que no es lo mínimo, pero digamos que simplemente con eso basta para llenarte los días, y es su compañía, su simple compañía. La compañía de una mujer vestida a un hombre de verdad mucho más consciente puede hacerle la vida feliz. Pero muchos hombres siguen en unas etapas muy, insisto, pensando con la cabeza de abajo en lugar de pues pensar y sentir con la cabeza de arriba. Porque hay que entender, no iba a meter el corazón acá porque al final todo se genera, todo nuestro laboratorio está acá, ¿no? Entonces, al final incluso sentimos con el cerebro en realidad, ¿no? Eh, la cuestión importante es cómo evolucionamos, porque realmente el hombre sí se queda muchas veces, insisto, como en la etapa neandertal, ¿no? O sea, hay muchos hombres, sin importar su edad y su experiencia,
que siguen siendo unos neandertales. Yo siempre de hecho he criticado esta frase de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque al final te encuentras que muchos viejos no son más que viejos pendejos. O sea, que la edad no les ha garantizado sabiduría. Porque de nuevo, hay muchas confusiones en cuanto a que la edad per se te va a dar sabiduría, así como la experiencia per se te va a dar aprendizaje. Eso no ocurre. Hay señores de 50 años que se siguen portando como unos pubertos de 15. Y hay pubertos de 18 años por ahí que tienen mucha más madurez hoy día que señores de 60 años. Entonces, no siempre va ligado ni correlacionado, insisto, ni experiencia ni sabiduría, ¿ok? Entonces, acá la gran pregunta de nuevo es, ¿qué es lo que cree el hombre que tiene que hacer para satisfacer a una mujer? Y la respuesta es que tenemos que tener cuidado en esa concepción de creer que una mujer quiere ser del todo satisfecha, porque pues ya a estas alturas incluso se pueden satisfacer solas. O sea, un hombre puede que ni siquiera la satisfaga tan bien como ellas mismas se pueden satisfacer a sí mismas. Ese es un problema que el hombre tiene que empezar a entender. Que la mujer se da cuenta desde mucho tiempo antes que puede vivir sin un hombre. Y aquí es donde muchos hombres van a decir, no, pero ¿cómo? Si hay muchas mujeres que son económicamente dependientes y demás. Y ahí es donde empezamos a cerrar muchos errores que el hombre ha llegado a concebir por creerse tan necesario para una mujer, cuando en realidad aquí la cuestión es dejar de pensar que somos indispensables, tanto hombres para mujeres como mujeres para los hombres. Pero el hombre quiere ejercer una especie de relación de poder siempre con la mujer pensando, la gran mayoría, hay una enorme mayoría de hombres que piensan que a una mujer de inicio, para satisfacerla, porque no estoy llegando ni siquiera todavía a la cama, piensan que van a satisfacer y atraer a una mujer y va a estar la mujer tras de ellos babeando de inicio porque le va a poder dar cuestiones materiales, le va a poder dar manutención, le va a poder dar dinero, le va a poder dar casa, le va a poder dar coches, le va a poder dar una especie de seguridad material que de alguna manera desde ahí el hombre ya empieza a equivocarse en dónde cree que a la mujer la va a satisfacer. Desde ahí ya va perdido el hombre y todavía no estamos llegando a buscar nada, ¿no? No estamos buscando de momento el punto G de la mujer. Todavía no llegamos ni ahí. Y el hombre ya se está equivocando. Entonces, aquí cuando digo que la gran mayoría de los hombres tiene esta mala percepción o concepción de que a la mujer se le conquista además por la parte material, empiezan mal, o sea, empiezan con el pie izquierdo. Muchas mujeres, y para no extenderme tanto, muchas mujeres hoy ya se pueden mantener solas, muchas mujeres son autosuficientes, muchas mujeres, bueno, ya si me voy a un extremo, creo que serían hasta capaces de morirse de hambre si no es que son autosuficientes con tal de no estar con ciertos hombres. Nada más para entender la gravedad. Hay mujeres que dirían, prefiero morirme de hambre que estar contigo. Y si nos ponemos en esa escala de competencia donde simplemente el hombre es proveedor, en el sentido de, bueno, pues es que yo te doy casa y coche y demás, están equivocándose mucho esos hombres porque al final no entienden que, pues al final, si llega otro hombre que le da una mejor casa y un mejor coche, pues básicamente le dirían, sabes qué, muchas gracias, pero ya me voy. O sea, ellos mismos de alguna manera se sitúan en una forma en una posición muy reemplazable. El propio hombre que piensa así. El que piensa esto como una especie de negociación, de trueque, de acuerdo de partes, una especie, sí, de contrato, ¿no? Entre dos partes que simplemente hacen una especie de transacción, de negocios. Esto pareciera, o sea, en lugar de que una relación se le
exprima o explote su potencial amoroso, incluso, bueno, podríamos llegar hasta un nivel espiritual, donde por supuesto va involucrado el sexo. No es que el sexo esté afuera, es que va ahí también. En lugar de aprovechar ese potencial, se está reduciendo ese potencial a simplemente una transacción de negocios, una transacción comercial, un intercambio, un trueque, donde yo te doy casa y tú, a cambio, pues aparentas que me quieres, y si no eso, pues al menos me das un poco de, pues de lo que primitivamente necesito, que es el sexo. Cuando reduces a ese nivel esa relación, o reduces incluso a la propia mujer, pero a la vez al reducir a la mujer te reduces a ti mismo, realmente estás de nuevo poniéndote en una posición muy reemplazable, donde además, insisto, no se va a generar absolutamente nada más que una misma transacción comercial. No es más que un negocio. Y de ahí que, bueno, claro que existe esto, ¿no? Digo, podría existir esto cuando simplemente dices, bueno, es que es lo que queremos, y dos adultos dando consentimiento y siendo de alguna manera responsables con esto aceptan, dices, bueno, pues que lo hagan. De ahí que surjan estos modelitos curiosos del Sugar Daddy y todo esto, donde, bueno, dice el Sugar Daddy, bueno, yo te doy esto, y la que acepta, acepta sus términos, y ambos como que están en una especie de ganar-ganar, ¿no? Vamos, si lo que no están aspirando es a tener una relación que implique, insisto, los potenciales del amor, pues adelante, o sea, que se quede en eso. Pero aquí el tema es que hay muchos hombres, insisto, que confunden estas fronteras, ¿no? Y que incluso, o sea, se casan con estas personas o tienen ya relaciones, digamos, lo que se les conoce como relaciones formales, ¿no? Formalizan relaciones, incluso llegan a tener hijos con estas personas. Y es ahí donde se empieza a complicar todo, porque si un día se va la mujer, ¿qué es lo primero que hace el hombre? El hombre inexperto, el hombre poco consciente, que no entiende realmente cómo funciona, empieza a reprocharle todo a la mujer por decirle, yo te di todo, te di casa, te di auto, te di viajes, y me abandonaste de un día para otro. Y ahí es donde, insisto, desde el inicio tienen una pésima concepción estos hombres, porque no han entendido nada. No han entendido de inicio que la mujer que tiene no la van a satisfacer de inicio, nada más dándole cuestiones materiales, que tal vez esa mujer necesitaba a veces ser escuchada, que necesitaba a veces ser comprendida, que necesitaba a veces una caricia, un abrazo, un apoyo, un soporte, un buen amante, en fin, o sea, no te puedes limitar a decir que le das todo, porque hay hombres en verdad que así lo dicen, y que al final ella decida irse, porque obviamente se va a desenamorar, pero de la noche a la mañana va a empacar sus cosas y se va a ir. Pues ni siquiera tiene que ver con que se vaya con otro. Puede que se vaya a un monte sola, pero ya no quiere estar contigo. Entonces, por eso es que inicié diciendo, ¿qué es lo que cree el hombre que tiene que hacer para satisfacer a una mujer? Y todavía no llegamos a la cama. Para no extenderme más en el video, porque tampoco quiero hacer aquí un... Yo no soy del tipo podcastero, pero bueno, a veces se me pasa el tiempo. A lo que voy es, hay malas concepciones del hombre pensando en cómo tiene que satisfacer a una mujer. Hay errores fundamentales. Para ya irnos a la cama, porque pues ya por tocar una de las cuestiones esenciales, si un hombre no alcanza ni siquiera a entender que lo material no basta para satisfacer a una mujer, ese mismo hombre por supuesto no va a saber ni siquiera cómo darle un orgasmo. O sea, si no pueden alcanzar a entender cosas mucho más básicas, es muy probable que ni siquiera, o de manera muy lógica, ese mismo hombre tampoco la sepa satisfacer en la cama. Se requiere cierta sensibilidad del hombre para entender desde las cosas más básicas hasta las más complejas en la relación con una mujer. Entonces, yo siempre he dicho, a veces, hasta en la forma de hablar a una mujer, te puedes dar cuenta de la sensibilidad o de la precisión de un hombre. Un hombre que habla de manera precisa
puede que muchos no lo noten, pero podría llegar a, con ese cuidado que utiliza las palabras hacia su mujer, con ese mismo esmero y cuidado, buscar los puntos exactos, como diría algún cantautor guatemalteco, para lograr el orgasmo en una mujer y encontrar por ahí el punto G y después el abecedario completo. El tema, y aquí es donde lo quiero asociar a la otra parte, a la parte de la mujer, es que el hombre necesita conciencia y sensibilidad para entender lo que necesita una mujer. Necesita paciencia, necesita aprendizaje y necesita experiencia, pero que vaya acompañada del aprendizaje, porque si no va con aprendizaje, entonces ese hombre nunca va a entender cómo siquiera acercarse a amar a una mujer. O sea, acá lo importante no es tanto, y por eso jugué un poco al inicio con las palabras, porque el hombre cree que tiene que satisfacer a una mujer y ahí está la trampa. Porque el hombre cree muchas cosas equivocadas y porque aparte, y ahí es donde lo quiero ligar al final de este consejo, tampoco es precisamente que tengamos que satisfacer a la mujer y ahí también hay errores del lado de la mujer. Lo que creo que en realidad tiene que hacer el hombre es aprender a amar. Primero se tiene que aprender a amar a sí mismo y después saber amar a una mujer. Ese es el verdadero objetivo de esto. O sea, saber amar a una mujer. Ese es el verdadero objetivo. Esa es la verdadera visión. Y esa es la verdadera conciencia hacia la que debemos de ir los hombres cuando queremos involucrarnos sentimentalmente con una mujer. En otro momento hablaré un poco más de eso, pero esta es la introducción general y tiene que ver con esto. El hombre tiene que aprender a amar a una mujer, no a satisfacerla. Y ahora me voy para el otro lado. ¿Qué pasa con la mujer que sí cree, porque también en ese lado hay una extraña concepción de que la mujer tiene que ser siempre la receptiva, la que van tras de ella, la que tiene que ser buscada, querida, amada, idolatrada, admirada y todo lo demás? O sea, es la que siempre tiene que recibir la satisfacción. Y aquí hay un error también de la otra parte. Aquí el consejo se los daría de nuevo al hombre y diría, tengan también cuidado con la otra parte. Si bien tenemos que aprender a amar a una mujer, tengan cuidado porque la realidad es que una mujer nunca va a ser del todo satisfecha. Esto es oro puro, amigos. Estas son letras grabadas en oro, anótenlas donde puedan. Están grabadas hasta en la penca de un maguey, de verdad se los juro. Pero es muy importante que sepan esto. La mujer en realidad nunca va a ser del todo satisfecha, en el sentido de que, por un hombre al menos, insisto, es más fácil que ellas mismas se den placer del que ustedes quieran a ellas mismas que del que un hombre podría ser capaz de darles. Y es ahí donde puede entrar en un círculo vicioso un hombre y se le puede ir hasta perdiendo la vida tratando de satisfacer a una mujer. Por eso digo, tengan cuidado, porque en ambos lados hay distorsiones, hay desequilibrios. La mujer puede que nunca sea del todo satisfecha. ¿A qué me refiero? Puede que de repente llegue un gran amante, y no me refiero con amante con el que pone el cuerno, sino alguien que sabe amar. Llega un gran amante, vamos a decir que hace lo mejor que puede para amarla, le encuentra el punto G y el abecedario completo a la mujer, y aún así, para esa mujer ese hombre no es suficiente. Y créanme que eso también existe. O sea, hay muchos buenos amantes, y de nuevo insisto que amante no con la connotación negativa, sino amante como alguien que ama, porque no sé por qué se le dio esa connotación negativa a un amante, cuando un amante no es nada más que aquel que ama. Llega ese amante que sabe amar, lo intenta de verdad con una mujer, intenta amarla, y por amarla digo cuidarla, porque a veces ese es un gran equivalente de amar, es cuidar, la cuida y la ama, y al final esa mujer se va, lo deja, y lo deja probablemente mal. Porque aquí sí el hombre se abocó a amarla, no a creer
que le dio todo dándole casas, no, no amarla. A todo lo que implica amarla. Y hoy no me quiero extender en eso, simplemente digo, a amarla y ella lo deja. De nuevo, el hombre puede que le haya encontrado el punto G de la vida a la mujer, tanto en la cama como fuera de ella, y todo el abecedario, y aún así no le fue suficiente a la mujer. Iba a decir que se desvivió, pero generalmente un hombre que sabe amar no se desvive, pero sí ama. Pero lo intentó de corazón el hombre y quedó destrozado al final porque ella simplemente lo cambió, tal vez incluso por alguien que le daba menos, por alguien que la maltrata, por alguien que no la valora. Y este ejemplo es más que común en la vida, encontrarte mujeres que prefieren ser maltratadas que ser amadas. Eso es muy grave y muy triste a la vez. Pero eso tiene que ver con temas no resueltos de ella. Tiene que ver con que ella todavía no se ha curado, con que ella todavía no ha aprendido ni siquiera a amarse a sí misma. Y por eso prefiere a aquel que la maltrata en lugar de aquel que la ama. Entonces cambia al hombre que la ama por alguien que la maltrata. Y el hombre que la ama se empieza a culpar a sí mismo, como de puta madre, pero ¿qué no hice? ¿Qué me falló? Porque tal vez, no sé, no la supe cuidar, no la supe amar. Y no tenía que ver con él, tenía que ver con ella. Y aquí es donde yo digo, tengan cuidado porque en realidad si tú te sumas también, aunque seas un buen hombre que sabe amar, y te subes a ese barco de intentar satisfacerla, cuando de nuevo puede que la mujer muy difícilmente de parte externa la pueda satisfacer. Alguna vez hablaba con un amigo, hablando justamente del caso, por ejemplo, de las mujeres que son más interesadas, que es como de, bueno, es que a una mujer le puedes dar una casa, pero al final le gusta al inicio, pero después de un tiempo va a querer una casa más grande y así te vas a ir siempre. Puede que aplique no solo en lo material, puede que aplique en otras cosas. Puede que la monotonía, puede que cualquier cosa pueda que a la mujer, y esto es más que común, por eso digo, tengan cuidado, en no desvivirse por tratar de satisfacer a una mujer. Nunca, jamás. Es un error muy común en un hombre, de los que, insisto, de los que quieren realmente aplicarse con una mujer, creer que la pueden satisfacer cuando en realidad eso no sucede. Lo que tiene que suceder acá es que la mujer empiece a quererse primeramente, y eso es lo más complicado de alinear o de empatar en estos temas, es tratar de empatar a una mujer que se sabe querer con un hombre que se sabe querer, ambos se saben valorar, y al final compartir su valor y su amor para que ambos crezcan. Eso sería el ideal. El tema es que la gran mayoría de las relaciones están basadas en dos partes que suelen estar desequilibradas. Una puede que esté más sana, otra parte puede que esté más dañada, se terminan juntando y al final una de las partes daña a la otra, generalmente la más dañada daña o lastima a la parte más sana, y así vamos por la vida. Ya después el sano termina lastimado y es un ciclo de nunca acabar, es un círculo vicioso de rotos y descosidos en el mercado del amor, ¿no? Entonces es un tema muy complicado porque al final es raro, es casi un milagro, una estrella fugaz, encontrarte una relación donde ambas partes están equilibradas y además están sanos. Son partes sanas ambas, ¿no? Entonces, este es el consejo general de hoy, ¿no? O sea, hay que tener cuidado por la parte del hombre, que el hombre deje de pensar que a la mujer se le debe de satisfacer. El hombre tiene que empezar a enfocarse y a crear su conciencia afín y en el sentido únicamente de aprender a amar a una mujer. Y por el lado de la mujer debe dejar de ser tan expectante, estar siempre a la expectativa de que solo ella tiene que ser la parte amada. La mujer también tiene que aprender a amar al hombre. Tiene que saber que tampoco es nada más una parte que solo va a ser receptiva. Porque sí, muchas veces la mujer da muchas quejas en el sentido, bueno, es que el hombre me ve como objeto sexual. Puede ser, sí, pero también por momentos a la mujer le falta iniciativa también para amar al hombre. O sea, como que la mujer siempre está siendo el objeto no de deseo, pero sí incluso el objeto de amor. Y ese es el problema,
que la mujer no solamente tiene que ser, digamos que la que tiene que esperar ser amada. El hombre también, aunque no lo digamos, aunque no lo reconozcamos, pero por supuesto que también necesitamos ser amados. Ambas partes merecen ser amadas, ¿no? Entonces estamos en este camino de volvernos conscientes, tanto hombres como mujeres, aprender a amar. Y lo bueno que sería, o lo correcto, lo ideal, sería encontrarnos partes que estemos en ese camino con las intenciones de aprender a amar. Si no es que seamos unos maestros en el arte amatorio, en las artes del amor, sí creo que tenemos que aspirar a ser aprendices en ese camino de la conciencia para irnos elevando tanto en la mente, en el cuerpo y en el espíritu, en el sentido aprender a amar ambos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, y mutuamente, por supuesto, compartir. Y bueno, si eso se logra, puedes llegar hasta niveles hasta espirituales, lo cual es increíble. Si llegan a tener una experiencia de ese tipo con mujeres u hombres que son ampliamente conscientes, ¿no? Es una experiencia religiosa, como diría la canción de Enrique Iglesias, es otro boleto, es otro viaje eso. Pero para llegar a eso, no puedes llegar, insisto, con los parámetros tan básicos como los que yo estaba hablando al inicio. No puedes hablar de cuestiones primitivas, tienes que empezar a elevarte, empezar a crecer. Entonces, finalmente en esto cierro, ¿no? Este fue el mensaje de hoy un poco combinado tanto de hombres y mujeres. Y bueno, cierro diciendo esta parte de mujeres y haciendo la insistencia. No busquen satisfacer a las mujeres, busquen amarlas. Y las mujeres también busquen amar al hombre. No solo busquen ser receptoras del amor, también sean proveedoras del amor. También no solo esperen recibir, también den el amor. Y en ese mismo sentido, sean congruentes en el sentido de que quieren amantes o quieren maltratadores. Esto es algo muy fuerte lo que estoy diciendo, obviamente. Puede que alguien le pegue. eh, pero es fuerte porque obviamente abre la conciencia. Al final necesitamos 2 que 3 cachetadas para darnos cuenta de que necesitamos querernos, ¿no? Entonces hay que ser congruentes porque es curioso que a veces las mujeres digan, híjole, es que el mal partido y lo que sea, pero al final cuando están justamente en esta elección de decidir sobre una persona que las quiere y una persona que las maltrata, desafortunadamente una gran cantidad de ocasiones eligen a las personas a los hombres que las maltratan. Entonces ahí donde ya no entiendes la congruencia de la mujer. Y esto se da muy a menudo en que la mujer prefiere al hombre que la maltrata en lugar del hombre que la ama, ¿no? Entonces, por eso es que yo doy este consejo, sobre todo a hombres más jóvenes, en el sentido de que primero vayan renunciando a la creencia de pensar de que la mujer se le convence con dinero, se le atrae con dinero, ya por favor, hay que evolucionar. De verdad, cualquier persona, influencer o lo que sea que les diga esto, no lo escuchen, les está mintiendo. Y está no solo mintiendo, están involucionados, son neandertales modernos. Dejen de pensar que con un Lamborghini, bueno, todos estos reels de gold diggers, de imbéciles que piensan que por un Lamborghini van a tener a una mujer babeando tras de ellos, en verdad son neandertales modernos. O sea, son hombres que no han evolucionado ni evolucionarán nunca. Entonces hay que elevar ese nivel, insisto, ¿no? O sea, hay que elevar el nivel. Hay que ser congruentes en lo que exigimos y en lo que merecemos. Al final no podemos exigir lo mejor si al final nosotros no lo somos. En ese mismo sentido creo que también es muy congruente de ambas partes que antes de que empecemos a exigir y sacar una lista de, bueno, sacar una checklist aquí como de supermercado de qué quiero que tenga y de qué color de ojos quiero que tenga y qué cuerpo. Antes de eso, antes de ponernos muy exigentes, creo que vale la pena vernos en un espejo y ser lo que queremos recibir. Ser primero lo que queremos merecer. Antes de exigir, volvernos esa versión o esa persona que nos gustaría conocer justamente. Antes de ponernos muy exigente, hay que volvernos y convertirnos en esa persona que merece otra persona. Entonces, para eso se necesita, sí creo, mucha introspección, mucha sensatez, y realmente no es algo que abunde, de ambas partes, ¿eh?
Entonces, por un lado, los hombres quieren supermodelos hoy, las mujeres quieren, no sé, sugar daddies de Hollywood, actores y demás. Bueno, hay que ser congruentes. Insisto, yo creo que lo más importante acá en las relaciones es realmente ir a las esencias. O sea, si tú me hablas que para una mujer lo más importante es una casa, entonces no estás hablando de amor, estás hablando de nuevo de una transacción comercial. Y no combinemos términos, porque entonces se vuelve una mezcolanza muy extraña pensando que una relación comercial es equivalente al amor. No, es una relación, una transacción comercial y bueno, ok, denle, dale, pero no hables que eso es amor. Y no por hacerlo supuestamente formal en un matrimonio o con un hijo, vayamos a pensar que eso deja de ser también una transacción comercial. El amor no va a aparecer si no lo invocamos de la forma correcta. Y para invocarlo de la forma correcta necesitamos estar realmente conscientes de entrada de qué trata el amor, ¿no? Y para eso necesitamos primero entenderlo y luego de entenderlo entonces sí poder hacer el amor tal cual. Así que bueno, por hoy hasta ahí la dejo. No suelo hablar de estos temas, de vez en cuando voy a procurar dos que tres comentarios al respecto, pero hoy para mí era muy necesario dar este mensaje. Así que bueno, por acá nos seguimos viendo.